Hola amigos, ¿cómo están? Reciban un cordial y grato saludo y una grata bienvenida a su nuevo canal Gironza PC, un canal donde les compartiré software o les compartiré programas que les pueden servir a la hora de ya sea diagnosticar una computadora, un equipo celular, una tablet o algún dispositivo que trabaje a nivel de software, es decir, que tenga la parte de hardware y software, y mediante estos programas pues podemos hacer un análisis de diagnóstico un poco más rápido, nos facilita un poco esa parte. Además de eso, pues les compartiré también utilidades, programas que nos pueden servir a nivel de diseño, para hacer proyectos electrónicos, eléctricos o generar alguna interfaz para poder trabajar algunos equipos industriales. Entonces vamos a ver esa parte de lo que es lo de los programas. Ya en el otro canal de Electrosoto pues se les habla un poco de la parte de electrónica, aquí vamos a ver la parte del programa, cómo nos puede servir todo eso. Bueno, en este primer video pues voy a hablar, vamos a utilizar esta computadora en la cual prácticamente también vamos a dar un curso de diagnóstico y reparación de computadoras, ya sea de PC de escritorio o equipo portátil. Vamos a hacerlo mediante estos programas que vamos a, esta serie de videos que iré subiendo en este canal. Vamos a empezar, entonces vamos analizando una parte que es muy importante de nuestra computadora y que hoy en día suele fallar bastante. Aquí lo que les voy a compartir también es un poco mi experiencia a nivel electrónico, lógicamente, pero también de experiencia a nivel de reparación de computadoras. Vamos entonces a hablar de esta parte que es muy importante, la parte del disco duro, la cual suele fallar bastante. Dentro de las partes de computadora pues encontramos diferentes partes, pero pues una de las partes que suele fallar hoy en día es esta. Estos discos duros anteriormente duraban por ahí 8 o 10 años, digamos. Hay personas que tienen computadoras nuevas con discos duros bastante desactualizados de hace 10 años y aún funcionan sin ningún problema, pero los discos duros hoy en día, a pesar de que tenemos discos duros de mayor capacidad, duran muy poco, casi prácticamente estamos hablando de un máximo de 3 4 años y ya el disco duro ya comienza a tener problemas. Entonces vamos a analizar esa parte de los discos duros y a qué consideraciones tener en cuenta a la hora pues de hacer un análisis con nuestro programa que vamos a utilizar hoy. Dentro del disco duro encontramos el disco duro mecánico. Este es un disco duro de 2.5 pulgadas y esto es una unidad de estado sólido de 256 gigas. De 256 gigas y este es de 500 gigas Hitachi de 2.5 pulgadas, que es el tamaño. Esto es un disco duro mecánico, el cual suele fallar bastante. Y algunas cosas que podemos observar en estos discos duros mecánicos es el sonido. Estos discos duros pues tienden a sonar y cuando presentan fallas a veces escuchamos un pequeño cosquilleo, suena un poquito más de lo normal de cuando lo compramos, o a veces suena que como algo se saltara, como un tut, y un tut a veces suena y puede indicarnos que la parte mecánica puede estar generando algún problema o un problema a nivel de sector a la hora de leer. Eso puede ser alguna de las fallas que podemos ver a nivel físico, además de otras cosas. Eso es un disco duro un poco ruidoso y este es un disco duro silencioso, es decir, aquí no escuchamos esa parte mecánica, entonces no nos podremos dar cuenta. Dentro del mecánico vemos que estos discos duros, si los dejamos caer, pues se puede descuadrar la parte mecánica, se nos puede dañar muy fácilmente y perder la información. Estos pues si los dejamos caer, pues puede que se parta, un ejemplo si es muy alta la altura, pero pues la información no se va a perder tan fácil porque no va a tener la parte mecánica. Vamos a utilizar con este programa, analizar estos dos discos y vamos a ver esas dos partes del mecánico y el otro que es el electrónico. Cuando una computadora, por ejemplo, comienza a trabajar lento, a veces se reinicia o en algunos casos severos se apaga, podríamos pensar que puede ser que le falta memoria, que si se reinicia puede ser que se esté recalentando o que si se apaga la fuente está mala, pero a veces pues sucede que el fallo puede ser el disco duro. Para descartar esa parte, y mucho más fácil, vamos a utilizar nuestro programa. Entonces vamos a ver el programa. Este programa nos va a servir para analizar este disco o este disco MSATA, pero pues lógicamente si tenemos la interfaz para conectarla a la computadora o también para conectarlo por el medio USB. Vamos entonces a entrar en materia a ver qué es lo que pasa. Para eso vamos a utilizar este programa HD Tuner Pro. Yo aquí tengo, pueden ir a Google y descargar la versión trial. La vamos a dar aquí en HD Tuner y lo van a descargar. Va a HDTune, van a la página oficial, lo descargan, la versión trial, yo aquí ya lo descargué, aquí lo voy a descargar igual para que lo vean, ya igual lo instalé. Instalarlo es muy sencillo, le dan instalar siguiente como cualquier otro programa. Eso lo hacen pues los fabricantes de software para que el usuario lo pueda hacer fácilmente. Le voy a dar aquí ok, que ven que la versión trial. Aquí ya tenemos entonces, voy a colocar esto bien grande para que lo puedan ver muy bien. Y vamos a ver entonces qué nos muestra. Vamos a ver la primera gráfica de análisis, que es esta. Vamos a analizar el de 500 gigas. Voy a darle aquí, voy a bajar
las opciones por default que aparecen aquí, no le voy a hacer ningún ajuste y le voy a dar Start. Vamos a analizar el disco duro de 500 gigas mecánico. Le voy a dar Start. Él va a hacer un cálculo dependiendo de la comunicación que tenga con la computadora. Como en este caso es por el cable SATA, pues hace este cálculo de 150 megabytes por segundo. Si lo hiciera por esta interfaz que es USB que viene aquí el disco, pues va a ser menor. Por eso les recomiendo, pues si lo pueden hacer directamente en la computadora, en ese caso de escritorio, lo pueden hacer así. Pero un equipo portátil, si van a analizar un disco externo, pues ya les va a cambiar un poco, pero igual tienen que tener en cuenta esta parte del comienzo de la tasa de transferencia. Bueno, vamos a ver el análisis. En el análisis vemos que aquí aparecen unos mínimos y unos máximos en cuanto al tema de lectura, y vamos a ver que aparecen unos picos o realmente unas subidas y unas bajadas en cuanto al tema de lectura. Esto normalmente cuando el disco duro está nuevo, pues el promedio puede que haya unas subidas y unas bajas, pero no pueden ser tan bruscas. Es decir, que un ejemplo se vaya casi al piso o baje mucho al piso, no, pues al nivel de acá del programa, y luego suba y luego vuelve baje y luego suba y luego baje así. Es decir, que ahí podemos tener problemas de lectura a nivel de la aguja, que pronto no sé, en el tal caso puede estar pegando, se puede estar demorando mucho al hacer la lectura. Esto nos puede indicar que el disco duro ya está generando problemas. Por eso vemos que algunos sistemas operativos estamos trabajando y se nos pone lento y a veces se pone rápido, a veces se pone lento, y a veces pensamos que es un virus que tiene, y puede ser que el disco que ya está va a sacar la mano, entonces puede ser necesario cambiarlo. Entonces, mediante este diagrama aquí podemos hacer análisis a nivel mecánico un poco mejor, que pronto en otros programas no lo podríamos hacer, que nos va a mostrar esta gráfica. Entonces vamos a ver que termine. Aquí vemos que está entonces la tasa de transferencia de lectura, y aquí vemos entonces lo que es la parte de la capacidad. La capacidad, el tiempo de análisis de este disco pues depende también de la capacidad, lo cuánto se demore en leer todas estas 500 gigabytes. Aquí vemos que ya va bajando poco a poco, empezó en 125 y ya empezó a bajar un poco. Aquí comenzó a mermar un poco, cosa que no es dentro de lo habitual que baje de pronto. Si da igual, como les dije, si hace una caída brusca, pues vemos que ya intervalos bastante altos, grandes, pues vemos que el disco puede generar ya problemas. Aquí vemos que empieza una caída en cuanto al tema de lectura, y vemos que no sube, no se estabiliza, sino que comienza a bajar o más, cada vez vemos que baja más. Entonces esperemos que determine de hacer ese análisis. Aquí estamos haciendo el análisis del disco mecánico, un disco mecánico, el que normalmente conocemos, de 2.5 pulgadas. Estos discos son de 2.5 pulgadas. Ahora se preguntará, bueno, pero estos no son de portátil. Si son de portátil, diseñados para portátil, pero lo tengo en una computadora y funcionan sin ningún problema, van a trabajar. Bueno, ya va a terminar. Bueno, mientras termina, pues les voy hablando un poco de los nuevos videos. Vamos a hablar en los nuevos videos, les iré comentando cómo hacer los análisis de la computadora. Les daré unos tips, unos pequeños consejos que les pueden servir para diagnosticar una computadora cuando tiene un fallo un poco más fácil, porque a veces, como tiene tantas partes y a veces no tenemos muchas partes para estar cambiando, intercambiando, pues se nos va a complicar el diagnóstico. Ya aquí ya va a terminar, listo. Cuando nos salen estos pequeños puntos que ya acabo de hacer el análisis y ya la gráfica quedó completa, y vemos entonces que aquí el promedio fue 101 megabytes por segundo, el promedio entre las subidas y las bajadas de lectura, y nos va a mostrar el tiempo de 6.1 de utilización de la CPU y este valor de acá, que es el burst rate. Entonces vamos a tener en cuenta este promedio, vamos a tener el mínimo y el máximo. Fuera de eso vamos a hacer un análisis, es decir, que este disco pues no está en su mejor estado, teniendo estos valores que están aquí. Vemos que hay una caída, como les dije, en cuanto al tema de lectura, pero vamos a ver en cuanto a la salud o el estado de salud del disco. Aquí nos dice precaución o cuidado, es decir, que cuando nos sale esto ya tenemos que tener cuidado con el disco. Como les decía, aquí vemos que tenemos un recuadro amarillo y aquí vemos uno más azul o color claro, realmente no sé este color exactamente cómo se llama, y vemos aquí que ya vemos un poco que tiene dos errores y que hay que tenerlos en cuenta, de atención y de peligro, aquí de mucho cuidado. Aquí nos dice que hay problemas o pendientes sectores pendientes sectores, y la interfaz de conteo hay un error, es decir, pues que está más lento de lo normal. Está trabajando en cuanto a su conteo, está un poco menor a lo normal o lo habitual. Bueno,
Ya viendo esto que nos aparece aquí, pues este es un disco que tendríamos que tener en cuenta para cambio. Vamos a hacer un análisis en cuanto al bloque. Vamos a darle aquí scan para que no se nos demore mucho y vamos a hacer un testeo a nivel de los bloques. Vamos a ver cuántos bloques nos aparecen, en ese caso defectuosos. Nos aparecerían en rojo como aparece aquí, que están dañados, y en ese caso pues si los tenemos al principio, lo más seguro es que cuando instalemos el sistema operativo en un disco como estos, pues nos va a funcionar muy bien. En algunos casos puede que funcione el sistema operativo, pero con el tiempo se nos va a dañar, va a generar problemas de inicialización y nos va a trabajar bien. Anteriormente en algunos discos había unos software utilizados, se utilizan para hacer esto, de descartar estos sectores, estos bloques malos sectores, y omitirlos para que pudieran trabajar, pero pues eso con el tiempo igual va a fallar. Entonces yo no recomiendo mucho este tipo de programas, porque al final esos programas lo que van a hacer es omitir por el momento esos sectores y trabajar el disco, pero con el tiempo se van a dañar muy rápido, vamos a perder nuestra información que es tan importante. Bueno, aquí ya acabó. Entonces en cuanto al estado, aquí en la lectura vemos que fue baja acá, comenzó a disminuir, algo que no es habitual en estos discos. En cuanto al estado, aquí nos aparece dos errores. Estos errores son críticos o de precaución realmente, pero ya dan motivo a que hay que cambiar el disco. En este caso, este disco yo no lo tengo yo lo tengo como esclavo para guardar información que no me importa si se llega a perder, entonces no hay ningún problema, por eso lo tengo conectado aquí. Y dentro del scan pues nos aparecieron algún bloque dañado. Para concluir este disco, pues aquí tendríamos que hacer el cambio y poner otro pues nuevo si vamos a instalar el sistema operativo, o ponerlo de esclavo en tal caso, pues para guardar información que no sea tan importante o relevante. Ahora vamos a analizar, tengan en cuenta este promedio que fue 101 megabytes por segundo, el mínimo 63, el máximo 124. Vamos a darle aquí un sprint, voy a grabar esto para tenerlo en cuenta, le voy a dar aquí copiar y le voy a dar acá mejor para que lo tengamos más claro. Le vamos a dar pegar, listo. Entonces vamos a dejar esto por acá para tenerlo en cuenta. Ahora vamos a analizar el ADATA SX y vamos a el disco de estado sólido, unidad de estado sólido, ¿cómo se llama? Vamos a darle aquí Start, 150 MB por segundo. Vamos a empezar, démosle Start en lectura, dejamos todos los valores iguales y vamos a hacer la lectura de nuestra unidad de estado sólido. Para el análisis de estos discos, recomiendo que cuando vamos a analizar un disco duro, en este caso que yo lo tengo directamente, el que tiene sistema operativo es el mismo disco que estoy analizando, de no abrir otros programas o aplicaciones para que la lectura sea la más correcta. Entonces tengan en cuenta eso, que cuando hagamos el análisis, pues no hagamos otros procesos donde tenemos que empezar a leer en el disco, porque si no, no va a ser la lectura correcta, o vamos a ver una diferencia aquí en el diagrama de la imagen. Esperemos entonces que termine. Aquí vemos entonces que aparece 300 megabytes por segundo, el mínimo. Aquí vamos a ver, vamos analizando, vamos a hacer una comparación. Aquí el mínimo era 63 en el mecánico por megabytes por segundo el mínimo. Aquí vemos que es 206 megabytes por segundo. El máximo aquí fue 124, aquí es 261. Vemos que está casi prácticamente tres veces o el doble, tres veces el valor en cuanto al tema de mínimos y máximos. Ahora vamos a ver el promedio, cuánto finaliza, para sacar nuestra propia conclusión referente a cómo funciona esto. Entonces mientras hace esto, le voy a dar aquí guardar y le voy a dar aquí guardar muy rápido. Vamos a leer en el escritorio para no... Listo. Vamos a ver entonces, esperemos que termine. Aquí son 256 GB, son un poco menor el tamaño, entonces se nos va a demorar un poco menos. Esperemos a ver entonces en cuanto finaliza. Esto es un programa muy sencillo y que nos puede servir para trabajar esta clase de discos duros sin ningún problema. Él tiene más opciones, pero normalmente pues las opciones que más suelo utilizar son estas tres que les mostraba y que me han sido de mucha utilidad a la hora de hacer análisis en los discos duros. Que si hay otros programas, sí hay otros programas, como puede ser el Hard Disk Sentinel, está el
Crystal Disinf y otros cuantos otros programas que también pueden servir bastante, pero pues este es muy útil y, pues, me ha sido de mucho fin a la hora de entrar a analizar estos discos duros. Ya casi finaliza, entonces para que veamos un poco en cuánto fue el promedio de lectura de este equipo. Entonces vemos aquí el promedio fue 228 megabytes por segundo y vemos que está a comparación con el otro pues mucho más rápido. Vamos a ver el estado, se encuentra ok, no, todo vemos que están ok, no hay problemas de sectores de localización, de demoras en lecturas del sector o el conteo. Vamos a ver lo que es el XScan, vamos al Start y vemos que es muy rápido, si ven que fue rapidísimo. Entonces vemos que la lectura fue el promedio fue bastante rápido en comparación con un mecánico que tenemos acá. Vamos a colocarlo aquí un poco más pequeño para que ustedes vean las diferencias. Vamos a ver que aquí el promedio 101 megabytes por segundo, aquí fue 228, el doble y un poquito más. Por eso es que normalmente han visto que en otros videos que he subido yo le instalo mucho la unidad de estado sólido a algunos equipos para que queden un poco más rápido. Y aquí se van a ver en la práctica, en este análisis, cómo funciona. Aquí vemos que fue dentro de lo normal, hubieron unas bajas, unas subidas, pero no fueron tan bruscas y estuvieron dentro del promedio. Entonces el estado también fue bueno y lo que fue el KineStar o la lectura de los bloques aparecieron bien. Entonces vemos que estos discos ya lo analizamos con este programa. Uno está malo y el estado sólido está funcionando sin ningún problema. Bueno amigos, espero que este video les haya sido de su agrado. No olviden dejar sus comentarios referente a este video y con mucho gusto pues les compartiré, les responderé en cuanto al tema. Y espero verlos en un próximo video donde analizaremos otras partes de la computadora y les explicaré cuáles pueden ser las posibles causas o errores que suceden en ellas. Espero verlos pronto, chao chao, y no olviden activar el botón de notificaciones para que les llegue este contenido nuevo que sé que les va a gustar y todos vamos a aprender algo nuevo. Chao chao, se cuidan.